Antes de iniciar, pues quiero hacer un agradecimiento a la invitación a FUMEC, a SIDNOVA y CONACYT, contar la experiencia del proceso que hemos tenido en Manizales, pues es muy gratificante y sobre todo cuando hay tantas cosas comunes, tantos espacios de trabajo posibles y sobre todo las coincidencias en términos de sectores económicos, de tradiciones y demás. Voy a compartir la pantalla y voy a cerrar el video para facilitar que fluya la presentación. ¿Me confirman si se está viendo, por favor? Sí se ve, doctora, todo se ve bien. Vale, gracias. Bueno, en principio, el proceso de lo que queremos o de lo que yo quiero contarles y para contextualizar, no solamente a los que están presentes, sino a los que nos pueden estar viendo en este momento a través de la transmisión en vivo, es contextualizar un poco quiénes somos. Y somos una región, en principio, antes de hablar específicamente de Manizales, que se configura en casi el centro del país, que se denomina eje cafetero. Está configurado o conformado por 3 departamentos, el departamento de Caldas, de Risaralda, de Quindío, quien fue por muchos años el corazón, el cinturón de la caficultura del país, muy vinculados a las arterias o las vías principales del país en ciudades tan importantes como Cali, Medellín, Bogotá. Y eso pues hace que haya una gran articulación, no solamente regional, sino con cultura, con la economía y demás. Si bien somos una región importante, una región pequeña, la población es de 2.500.000 habitantes aproximadamente, es el 5,1% de la población del país. Nuestra participación en el Producto Interno Bruto solo es del 4%. Sin embargo, y a pesar de eso, y específicamente hablando de Manizales, pues aún más la población es más pequeña, es una ciudad que está ubicada aquí en el departamento de Caldas, muy cerca a la ciudad de Pereira, Armenia. Entre las 3 ciudades capitales de esta región hay aproximadamente 50 minutos de distancia. Y a pesar de ser una ciudad pequeña, tenemos unos resultados en términos de índices de competitividad bastante importantes. Y quiero empezar por ahí. Quiero empezar hablando sobre la dinámica de la ciudad, sobre lo que hoy vivimos en la ciudad, y luego pasar a un proceso un poco de historia y cómo construimos ese proceso cuando mencionamos en la inicio de las diapositivas de la innovación como propósito. Digamos que si bien uno puede hablar de proyectos alrededor de innovación, cuando uno habla de innovación territorial, pues tiene que conjugar unos elementos mucho más estructurales de largo plazo, que trasciendan administraciones públicas, que estén en el arraigo de la dinámica competitiva de la región, de la dinámica académica, investigativa, de actores, de estructuras de interfase, del extensionismo tecnológico y demás. Nosotros en el país tenemos muchos índices que miden departamentos, ciudades capitales. Ahora hay uno que está, digamos que muy presente, que son el de ciudades modernas, y otro que se denomina cómo vamos en ciudades. En el de competitividad de ciudades el año pasado, Manizales, con solo 402.000 habitantes, casi 403.000, y en el área metropolitana se acerca al millón. El, la ciudad tiene 9 universidades, 5 con acreditación de alta calidad, y eso nos pone en tercer lugar de la educación superior y formación para el trabajo después de Bogotá y Medellín. Es la primera ciudad por 4 años consecutivos de ser la mejor en entorno para los negocios, la tercera en innovación y dinámica empresarial. En el índice de ciudades modernas, que está midiendo un rango amplio de periodo de tiempo, del 2015 al 2018, es la tercera global en medición de 6 dimensiones, y ciudad moderna se entiende como una ciudad que es integral y que lo que busca es la mejora de la calidad de vida, la seguridad, el ambiente, la dinámica competitiva de ciencia, tecnología e innovación, y es la tercera en el país y es la segunda en el dominio en ciencia, tecnología e innovación.
Y en el último indicador que les quise mostrar en la tarde de hoy es en cómo vamos en ciudades, es la primera en el rango, esto se este programa evalúa 11 ciudades del país, ciudades capitales, y somos la primera en ciudad, como ciudad universitaria, la primera en percepción ciudadana en entorno general, donde uno de los elementos principales, o varios elementos, pero digamos que los principales en términos de percepción de calidad de vida, tiene que ver con el tema de seguridad, institucionalidad, educación, servicios públicos y ambiente. Y es la primera en formalidad laboral. Entonces, nuevamente insisto, dentro de la presentación y en el orden que les quería mostrar a ustedes, arrancando desde los resultados que hoy tiene la ciudad, pues se ha vuelto como un referente y siempre que, incluso desde el gobierno nacional, vienen a la ciudad, nos preguntan ustedes cómo lo lograron, qué es lo que han hecho, por qué han tenido este resultado, por qué tienen este trabajo en la dinámica empresarial, competitiva, de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, quiero contarles un poco de historia. Y es que es una ciudad que se ha caracterizado en desarrollarse en medio o a pesar de la adversidad. En primer lugar, es una ciudad, digamos que reciente, fue fundada en 1849. Precisamente el sábado tuvimos el cumpleaños de la ciudad. Es una ciudad que se desarrolla en medio de las montañas y eso lo hace más difícil en términos del acceso, de la construcción, de la infraestructura misma. Y en una época, pues fue el epicentro, el paso estratégico en la colonización y las guerras civiles en Colombia. Y en esa historia ha tenido 3 incendios importantísimos, el segundo de ellos casi acaba con la ciudad. También se nos ha presentado hoy por la ubicación geográfica de la ciudad sismos y una erupción en 1985 del volcán Nevado del Ruiz, con unas condiciones bastante complejas en términos de afectaciones no solamente físicas, sino trágicas en términos de vidas. Y recientemente, pues también en una historia reciente, en términos de nuestro estado de condición de ciudad, no solamente que se junta en que es una ciudad montañosa y que adicional a eso pues tiene altos niveles de lluvias, pues hemos tenido tragedias por desprendimiento de tierra en varios años, en el 93, en el 2003, en el 2011 y el 2017. Pero aquí es un tema importante mencionarles que en el 2011 tuvimos toda la ciudad 17 días sin agua potable. Y eso genera unas dinámicas profundas de ciudad, en donde hace que seamos una cultura, digamos, un poco distinta a otras ciudades del país, incluso de Latinoamérica. Y es que en primer lugar nosotros nos describimos como una ciudad líder en gestión de riesgo, por lo que acabo de contar precisamente, y tiene unas características importantísimas que a pesar de que ha tenido resultados importantes con que una sola vida se pierda, es importante, pero digamos que por las condiciones que suceden, pues han sido muy poco la afectación para toda la situación. Es una ciudad, una cultura resiliente, donde ha podido avanzar a pesar de las dificultades, y esto hace un trabajo supremamente valioso, y es que es una cultura que premia el trabajo bien hecho más que el resultado. Si bien el resultado es muy importante, es que el trabajo cuidadoso, juicioso, la laboriosidad es parte de nuestra cultura, y eso hace que haya una cohesión social importantísima, y hace que también haya una condición fundamental dentro de tantas dificultades que tenemos en Latinoamérica, y es que digamos que el trabajo fácil, el dinero fácil, no es una condición que sea bien aceptada en una cultura como la de Manizales, por lo que menciono, por la dinámica, por la estructura y demás. Nos basamos en un modelo de economía contenida y esto está, si bien es un tema de competitividad, no es una competitividad que sea de simplemente crecer a toda costa, sino que cuida el entorno. Las empresas son embebidas en el territorio, en temas sociales, en aportes sociales a la dinámica, en participación de actividades, no solamente en el desarrollo de política pública, sino digamos en todo lo que implica el desarrollo de infraestructura y de actividades institucionales
para el desarrollo de la región. Y en una época de la bonanza cafetera, pues fue un escenario fundamental para el desarrollo de la infraestructura, la cultura y la educación. Ahora que nos presentaban ese proyecto tan importante en industrias creativas y culturales, pues digamos que veo muchas coincidencias, pero sobre todo en esa tradición. Esta es una ciudad supremamente culta y culta desde la cultura ciudadana, pero también en temas de el proceso que se tiene en el ejercicio, digamos que en las artes, todo lo que implica el desarrollo cultural de una región. En términos de sectores económicos, pues ha sido una ciudad que combina pocos sectores tradicionales, pero también sectores de vanguardia o sectores promisorios. Y estos son los que están presentados en las diapositivas, los sectores prioritarios. Si bien tenemos más, pero estos son los que se están trabajando desde hace muchos años y algunos de ellos, digamos que en una historia reciente, hablándolo de aproximadamente 10 años. En el sector de las TIC tenemos una línea principal de ciudad-región inteligente, la línea Agrotech y Martech, que es el uso, digamos que la aplicación de la tecnología en el marketing. En biotecnología tenemos 3 ejes: la cosmética a base de la biodiversidad de nuestra región, que es altísima, rica la biodiversidad de nuestro departamento, la metabolómica como un escenario fundamental para la identificación y el aprovechamiento nuevamente de la misma biodiversidad en unas áreas distintas a la cosmética, y la que estamos trabajando recientemente, que es el cannabis medicinal. Tenemos en una estrategia que ahora les voy a mostrar en el detalle, que es la biotecnología. En las mesas de competitividad tenemos una submesa de cannabis medicinal con desarrollos en toda la cadena productiva, desde la semilla, el cultivo, el procesamiento, la extracción, para llegar pues a esos procesos de comercialización. En economía naranja, industrias culturales, tenemos otra en agro, donde tenemos 4 sectores: lácteos, musáceas, cítricos y cafés especiales. Metalmecánica de mucha tradición, en donde tenemos el sector automotriz, electrodomésticos. Aquí tenemos pues una empresa de muy gran reconocimiento en México, es Mave, en el corazón de nuestra ciudad. Y en el sector industrial y recientemente en el sector naval. Ustedes pueden decir cómo una ciudad en medio de las montañas hace desarrollos para la industria naval. Pues es efectivamente una de las características de esta ciudad, de la generación de innovación y de la innovación donde pues se centra en las posibilidades más que en las restricciones. Turismo y el sistema moda, diseño y confección. Entonces, sabiendo nuevamente que este es el resultado, la pregunta que nosotros siempre nos hacemos, y es la que yo les traslado a ustedes, es ¿por qué como propósito? Entonces, siguiendo con esta historia, incluso en una de las diapositivas también estaba representado el CRECE, que es el Centro Regional de Estudios Económicos, Cafeteros y Económicos, está instalada en la ciudad. Pues hace un análisis muy profundo de la ciudad a partir de la crisis del café, y en 1989 nos plantea una dinámica de cómo tenemos que hacer una recuperación con innovación y tecnología. Porque una recuperación tradicional no es posible, es una recuperación que tiene que ser distinta a partir del conocimiento de los desarrollos tecnológicos, y se crea un programa a partir en ese momento, y ya pueden ver ustedes cuántos años seguimos en esa ruta, y se denomina Manizales Eje del Conocimiento. Es que se decreta Manizales como una ciudad de conocimiento, y parte por unos ejercicios claves del número de universidades que hay en la ciudad, de la caracterización y la tradición de la ciudad como una ciudad que promueve la educación y la formación, y en ese sentido empieza a desarrollar institucionalidad que le favorezcan ese ejercicio. En 1998 se crea la Fundación Universidad Empresa Estado Eje Cafetero, una entidad que se crea con el propósito principal de ser el articulador de la triada. Y cuando uno ve también de cuánto tiempo, o sea, que es una entidad, fue la primera de este tipo que se crea jurídicamente en el país. Hoy en día, por ejemplo, solamente hay 3 más, las demás son unas instancias no formales, y es la primera que se crea en el país, y está en esta ciudad. En el 2001, la incubadora de empresas de base tecnológica de Manizales, y aquí hago el paréntesis, yo soy directora de las 2 entidades,
Con la incubadora de empresas participé de su fundación y pues soy directora desde el 2001 y de la Fundación Universidad Empresa en el 2003 empecé a hacer la dirección ejecutiva. Luego se crean otras entidades, el Parque Soft Manizales, la incubadora de empresas culturales en el 2004 y el 2005. Parque Soft muy orientado al tema de las TIC, incubadora de empresas en empresas de base tecnológica, de sectores principalmente de biotecnología y de industria, y en la incubadora de empresas culturales, pues obviamente en toda la industria, que también da respuesta pues a toda esa tradición cultural de la ciudad. Y entonces tiene como resultados dos elementos fundamentales. Entonces la primera es un trabajo juicioso de aproximadamente 17 años en términos de empresas de base tecnológica y trabajos alrededor del spin-off y los startups. Y con la Fundación Universidad Empresa como una instancia de articulación, se crea el Sistema Universitario de Manizales, que es la articulación de las universidades presentes en el territorio, que tienen infraestructura en el territorio, y empiezan a hacer una alianza que se ha venido consolidando en los últimos 10 años, en donde hay intercambios. Un estudiante se puede matricular en una universidad, pero puede tomar cursos, créditos en cualquier otra universidad de la ciudad, intercambios de bibliotecas, trabajos de proyección universitaria, investigación, emprendimiento, laboratorios, o sea, es casi como una gran universidad, toda la ciudad. Y en la línea de la recuperación con innovación tecnológica, pues aparecen la estrategia de mesas de competitividad y es la articulación Universidad-Empresa-Estado sectorial y el Comité Universidad-Empresa-Estado, que es como un complemento a la fundación, sin embargo es un espacio no formal, participativo y amplio en las conversaciones alrededor de la competitividad y el relacionamiento universidad-empresa-Estado. Y como consecuencia, entonces, aparecen otras instancias que tienen que ver también con la política pública nacional, que son la Comisión Regional de Competitividad e Innovación y la Red Regional de Emprendimiento. ¿Qué caracteriza también esta ciudad? Y es que independientemente que haya instancias que el gobierno nacional haya definido, es una región que apropia las instancias y convierte esas instancias en instrumentos efectivos de desarrollo y promoción de la competitividad de la ciudad. Entonces, la comisión, que es una sombrilla de articulación alrededor de las orientaciones estratégicas en competitividad e innovación de la ciudad y el departamento, y la red regional de emprendimiento, una articulación alrededor del emprendimiento, el emprendimiento tradicional, el emprendimiento de alto impacto y el emprendimiento de base tecnológica. ¿Quiénes participan ahí? Las unidades de emprendimiento del mismo sistema universitario, Tecnoparque, que está muy enfocado hacia los temas de desarrollo de prototipos, Neurocity, que es el primer centro laboratorio de creatividad que se desarrolló en el país, Manizales Más, que es un programa que está apalancado y que se creó con la ayuda de la primera universidad de emprendimiento del mundo, que es el Babson College, y también apoyado por el MIT, en donde nos configura el ecosistema de emprendimiento de la ciudad y toda la participación de gremios. Y en esa línea, pues finalmente, el resultado reciente, esto es del año pasado, y es, digamos que recoge la política pública. Entonces, todo esto, si bien tiene muchas fortalezas, también pues hay vacíos y brechas, y este ejercicio lo recoge en una política pública de emprendimiento, competitividad y empleo. Y los tres ejes fundamentales son la sofisticación, la financiación y exportación y la innovación. Entonces, como ustedes pueden ver, es un trabajo desde 1989 decidido a partir de un proceso de investigación donde da un resultado fundamental frente a las acciones que hay que generar en la ciudad y que se ha mantenido por la institucionalidad, se ha mantenido por la articulación y combinación universidad-empresa-Estado y porque ha habido política pública que ha mantenido el ejercicio, a pesar de que pues, hay cambios de administración y que ha habido algunos retrocesos en algunos momentos, pues que pues, no, hay que decir que eso también ha pasado. Sin embargo, los ejes del trabajo han sido fundamentales y se han mantenido en todo este proceso. Entonces, ya específicamente, ¿cuál es nuestro rol? Y cuando hablo de nuestro rol, hablo de la función de las dos entidades en las que yo participo. Una es la incubadora de empresas y, como les mencionaba, la otra la Fundación Universidad Empresa Estado, y es generar una articulación en la dinámica de
las funciones que cumplen cada una de las dos entidades, la diferencia que tiene cada una de las dos entidades y los alcances, pero sobre todo los enlaces de una cadena de valor que generan las dos entidades. Las dos son figuras jurídicas independientes, tienen socios independientes, presupuestos independientes, pero que cumplen una función fundamental, y es que la Fundación Universidad Empresa Estado hace todo un trabajo desde la generación y transferencia de conocimiento, las plataformas para que eso suceda, y la incubadora de empresas solo participa en esa dinámica cuando se hablan de los spin-off, y es cuando esa transferencia de conocimiento entra por la línea del desarrollo de las nuevas empresas. Entonces, lo que hemos logrado en la articulación es una combinación institucional que junta a las pymes, y esto es fundamental, y también, digamos, como en el trabajo que ustedes han hecho tan juiciosos en el estado de Hidalgo, y es cómo trabajar con la pequeña, mediana empresa, la micro inclusive. Entonces, la estructura de la articulación de las dos entidades, y por eso ha funcionado muy bien, pues también la dirección de las dos entidades, es que juntamos capacidades, talento, métodos y procesos de transferencia para poder facilitar la intervención en una interacción de fundación con las pymes a través del extensionismo tecnológico, la Fundación Universidad Empresa Estado con la incubadora a través de los spin-off, y la incubadora con las pymes a través de dos estrategias fundamentales, además de la incubación de empresas, que es el Corporate Venture y los ángeles inversionistas como parte de la estrategia. Y tener en cuenta también que seguramente eso es una condición de México, es que el 98% aproximadamente, si no es que un poco más, del sector empresarial colombiano, pues son pymes. Entonces, pues ese es el escenario donde hay que trabajar, donde hay que generar innovación, donde hay que promover desarrollos, cambios, fortalecimientos y estructuras. Y entonces, entrando un poco en el detalle, los trabajos que nosotros hacemos a través del extensionismo tecnológico, como ejemplo, son las prácticas académicas, cómo vinculamos tanto talento temprano. En Colombia la práctica académica recientemente, si no es que son 3 meses apenas, ya se acepta por ley que se configura como experiencia laboral. Y eso nos abrió un camino gigante, y tenemos en este momento prácticas académicas con orientación de ciencia, tecnología e innovación para trabajar en tantas pymes que lo requieren. La vinculación de doctores en empresas, servicio, y esto es un tema nuevo que lo estamos terminando de ajustar, hicimos unos primeros pilotos y estamos haciendo ajustes de ese aprendizaje, y es la tercerización de unidades de I+D en pymes, dado que no tiene las condiciones para poder soportar una unidad de I+D, pero sí lo puede hacer a través de alianza con las universidades. Y en ese sentido, pues no solamente la investigación, sino la transferencia, la investigación aplicada y la transferencia, pues esos son fundamentales, y proyectos de transferencia tecnológica, y se hace todo a través de las mesas de competitividad. En el proceso del Corporate Venture y los ángeles inversionistas, pues lo que hacemos es una estrategia de vincular las startups, que son las empresas de reciente creación y de la línea de base tecnológica y tecnológicas, con grandes empresas, para poder acelerar procesos de innovación, de acelerar ejercicios, sobre todo en términos de innovación abierta, de portafolios, pero sobre todo, pues acelerar también las nuevas empresas con alianzas estratégicas. Las ruedas de inversión, tenemos aproximadamente 2 ruedas de inversión, inclusive Angel Ventures de México es uno de nuestros aliados con la red de ángeles inversionistas aquí en la región. Alistamiento financiero para pymes y alistamiento de negocios para pymes, que son fundamentales y esenciales para poder llegar a acceder en los recursos. Y el último componente, que son las spin-off, y es un trabajo muy de la mano de la Fundación Universidad Empresa, porque hasta donde aparece negociación de tecnología lo hace la Fundación, es decir, inventarios tecnológicos, mediciones de TRL, modelos de transferencia tecnológica, valoración y negociación de tecnología, es un trabajo que hace, yo le digo, es como si le lo estuviera haciendo la avanzada, y a partir de que el modelo de transferencia sea un spin-off y que la Fundación haya acompañado procesos de valoración y negociación de tecnología con el centro de investigación, el grupo o la universidad, entonces entra la incubadora a acompañar el proceso de diseño y validación del modelo de negocio, la incubación, la aceleración, y como complemento, la incubadora dicta módulos de emprendimiento en programas de formación en PhD, pues en programas de doctorado. Específicamente, digamos, en esta estructura,
el trabajo central de la incubadora ha sido a través del empaquetamiento y transferencia de conocimiento, y en ese sentido es una entidad que hace operación de programas de emprendimiento con la alcaldía de Manizales desde hace 5 años a través de emprendimientos tradicionales y población vulnerable. O sea, es entendible, digamos que es fundamental con lo que estoy explicando, que si bien la innovación es parte de un propósito, pues no se puede volver excluyente. La innovación es parte de un ejercicio que tiene que redondear el cierre de brechas de inequidades, y en ese punto, pues el trabajo también a través de poblaciones como en este caso población vulnerable es fundamental. La aceleración de empresas de base tecnológica de financiación e innovación. Hemos trabajado también en negocios verdes y economía circular recientemente, apenas este año, y también en operación de programas de industrias culturales con el Ministerio de Cultura de Colombia. Como lo mencionaba ahorita, aliado de la red de ángeles inversionistas del eje cafetero, fuimos los que lideramos para que la red se montara para toda la región. Tenemos modelos de incubación y aceleración de empresas, servicios de corporate venture, pero tenemos un fundamento central dentro de la metodología, y es que aplicamos la biomimesis como una de las líneas de innovación que está soportada en la biodiversidad como la esencia de la identificación y la configuración de los retos de innovación de las empresas. El desarrollo de los modelos de spin-off académico empresarial y las mentorías y asesorías empresariales. Y como resultado, pues estamos en este momento atendiendo aproximadamente 130 microempresas al año, 25 de ellas de base tecnológica. En promedio, solo estoy hablando de las 25 bases tecnológicas, son 300, se creció en el último año de 380% de crecimiento en ventas, más de 650 personas entrenadas por año. Cada año jalonamos o movilizamos $320,000 para emprendedores. Siempre estamos operando programas. Este año, por ejemplo, estamos operando 3, y con la virtualidad, todos los programas que se pudieron volver abiertos de formación y entrenamiento, lo hicimos y atendimos a través de una estrategia denominada Mesa de Ayuda, la cual la incubadora lidera en la estrategia pues, para reactivación económica con el COVID, más de 12,300 personas. En el caso de la fundación, con esos 21 años de operación, pues hoy tenemos una participación muy importante en espacios de representación local, y a nivel nacional una articulación muy fuerte con el gobierno y con la Confederación de Cámaras de Comercio del país. Tenemos una cobertura no solamente regional, sino nacional. Hacemos parte hacemos la Secretaría Técnica de la Mesa de Competitividad de Tecnología, de Competitividad de TIC, el Comité Universidad Empresa Estable Eje Cafetero, integrante de instancias de decisiones como el CODECTI, que es como creo que puede ser un poco analogía a SIDNOVA, la Comisión Regional de Competitividad e Innovación de Caldas y la del Quindío. Y hoy estamos operando en la totalidad de los departamentos del país. En este caso ustedes, pues los departamentos son los estados, ajustando un instrumento que se denominan las agendas departamentales de competitividad e innovación para la reactivación económica, y arrancamos con 1,000 programas, proyectos e iniciativas, haciendo un proceso de depuración, de priorización, para identificar cuáles son esos programas, proyectos e iniciativas que tendrían mayor incidencia en procesos de recuperación económica departamentales. Y en resultados hemos tenido los últimos años 5 ruedas de innovación con más de 450 citas entre grupos de investigación. Esto es como una rueda comercial, pero la diferencia es que se sientan grupos de investigación con pymes, con empresas, para identificar escenarios de proyectos conjuntos, de transferencia de conocimiento, de desarrollo de proyectos y demás. 56 inventarios tecnológicos realizados a grupos de investigación, donde identificamos 465 tecnologías con potencial de transferencia, y esas son las que estamos usando para potenciar los procesos de las mesas de competitividad. Hemos hecho 25 mediciones de TRLs, y con las cuales se han hecho planes de gestión tecnológica y desarrollo de prototipos. Las prácticas académicas, como ya les conté, los retos de innovación regional también, porque es muy importante no solo centrarnos en la ciudad capital, sino también en los diferentes municipios y subregiones del departamento. Un programa nuevo de aceleración de patentes, y hemos acompañado a 5 para poder llevarlas al mercado. 3 procesos de spin-off en las fases que les comenté ahora, y la formulación de proyectos para una instancia de gobierno nacional, que son los incentivos tributarios,
En los 2 últimos años hemos formulado 5 proyectos, los cuales han aprobado su totalidad por $6.120.000. Como conclusión, el complemento de la innovación como propósito es que, si bien se generan instrumentos, instancias, actores, estrategias, todo lo que ustedes puedan decir ahí, es fundamental el desarrollo de plataformas para que existan y se mantengan condiciones habilitantes para la innovación. Y en ese sentido, la razón por la cual existe una incubadora de empresas y una fundación Universidad Empresa Estado, que tengo la fortuna de dirigir hace muchos años, es precisamente tener 2 entidades 24/7 facilitando desarrollos para que para que la innovación se dé. Y muchas veces, y esto es, digamos que también importante, puede ser incluso hasta ingrato, porque las plataformas, cuando hablo de condiciones habilitantes, muchas veces no se ven. Porque precisamente cuando uno habla, por ejemplo, haciendo analogía con una obra civil, pues cuando usted habla de los cimientos, pues los cimientos siempre están por debajo del suelo y no los ve, pero son fundamentales. Entonces, generar elementos de estructuras que se sostengan, pues dan garantía de una dinámica, nuevamente como lo mencionaba ahora, sostenida en el ejercicio de un trabajo de muchos años y obviamente pues de visiones de personas que han estado al frente de escenarios de tomas de decisión que nos ha permitido hoy tener una ciudad con los indicadores como les conté. Muchas gracias. Amigos, no olviden compartir este video y seguirnos en todas nuestras redes sociales.